Está bien, está bien. Es los, no sé, ahí fue un dedo. Realice el cableado estructurado para encontrar los pisos del edificio de la figura junta. No, me doy cuenta en dedazo y eso que lo revise. Está bien. Bueno, hay que conectar todos los pisos. Dice, dibuje el recorrido del cableado utilizando los planos provistos. Considere un largo de piso igual a 25 metros y un ancho de 40. ¿No? ¿Sí? 40 por 25. Eso para que tengamos una idea de los metros que tenemos, ¿sí? Porque esta distancia, ¿en qué nos va a limitar? En los O cables que nos vamos a debería utilizar. limitar. ¿Qué cable? En los transversales son. No te escuché, perdón. Los transversales, el cableado que Los hagamos. transversales. Sí, no, estoy tirando. Los transversales. No sé qué es transversal, pero ponele. En realidad, ¿qué se le ocurre otra cosa? ¿Qué es lo que te limita? ¿Qué cable te limita? El UTP de 100 metros. Exactamente. El UTP de 100 metros. Correcto. Sí, cuando vos uses UTP, 100 metros. Bueno, estamos hasta ahí, pero acá vienen los problemas. Una vez que tenemos estos metros, se dibuje un esquema de cableado utilizando una vista lateral de todo el edificio. ¿Sí? La vista lateral sería armarlo en 4 pisos y acomodarlo así. Nombre los subsistemas involucrados, de acuerdo a la norma de cableado, ubique cada uno en la figura, indique los medios físicos que va a usar y justifique la elección. Bueno, cada uno de estos pisos tiene un escenario diferente. ¿Sí? Estas son islas, ¿sí? No son las mesas de un restaurante. ¿Sí? Normalmente estas son islas que tienen 4 posiciones. ¿Ven? Acá tenemos salas de reuniones. ¿Sí? Estos son box u oficinas. En realidad no son box, son oficinas porque los box, fíjense que están así. Y esto es un auditorio, como para que más o menos, ¿sí? Y esto es el baño, los baños. Acá tenemos baños, ¿en dónde? En el piso 1, en el piso 2, piso 3 no tiene baño, y la planta baja. ¿Sí? Hasta acá, ese es el escenario. Bueno, ¿qué es lo que primero yo tengo que definir? Antes de armar nada. La ubicación del cuadro técnico. De la sala de telecomunicación. Sí, muy bien. Eso es lo primero. O conexiones cruzadas principales, porque hay dos maneras de llamarlo. ¿Sí? Conexiones cruzadas principales o sala de telecomunicación. Muy bien. Las conexiones cruzadas principales, ¿dónde van? En un punto equidistante. Correcto. ¿Y eso en qué piso sería? En el 1. Bien, en el Segundo. 1. En el uno. Yo lo puedo poner en el 1 o en el 2, porque es par. ¿Sí? Muy bien. Supongamos que lo ponemos en el 1. Fantástico. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Dónde? Esa pregunta no me dejó avanzar. Está todo ocupado desde mi punto de vista. No sabía Después de... de buenos días no supe más que hacer. Te Ah, juro, empecé y digo, bueno, punto equidistante, piso uno, armario. Va, el cable de conexiones cruzadas. Sí, sí. Dije, Conexiones ¿dónde lo cruzadas meto? principales o sala de Hay telecomunicaciones. ¿Dónde? dos oficinas, hay una sala de reuniones, yo no sabía dónde meterlo. No sé si lo que está al lado de las escaleras es otro cuarto chiquito, pero no lo... Exactamente, exactamente. En este punto, hay que tener dos cosas en consideración. La primera es que tiene que estar equidistante en el plano. Siempre la posición equidistante es en el medio, ¿sí? Pero en el medio no hay manera. No, no lo puedo poner acá. No, bien, no lo puedo poner acá. Entonces, ¿dónde lo puedo poner? Y equidistante puede ser este sector o este sector.
Muy bien. Si yo, acá no lo puedo poner porque me va a quedar en el medio de la sala de conferencia. ¿Sí? Podría haber pensado acá. ¿Sí? En las salas de conferencia, en el lateral de la sala de conferencia, están los racks de comunicaciones de todos los salones de conferencia de los hoteles. ¿Sí? Tengo muchos hechos en mi espalda y todos lo ponen ahí. Bueno, no es un punto equidistante del edificio. La otra sería ponerlo acá. Bueno, pero estoy adentro de una oficina. Y la sala de telecomunicaciones debe estar aislada. Y lo que menos quiero es que haya gente en el medio para cuando vos vas a poner lo que sea. Entonces tiene que estar aislada, refrigerada y cerrada. El mejor lugar es este. Perdón, profe, ¿qué hay ahí adentro? Nada. Es un espacio. Espacio en blanco. O sea, por descarte podría haber dicho ahí también. Puede ser que le falte una, Claro, es un espacio. una porque vos fíjate que puerta. no tenés puerta, no tenés nada. Tenés al lado de la escalera. ¿Y Es cómo se entra ante una urgencia? ¿Cómo? El administrador de red o el que pueda entrar, ¿cómo podría entrar? Y sin lo que vos puerta? tendrías que hacer acá es cerrarlo, armar, hacer, ¿qué cosa? Un cerramiento de DUR, ponerle aire acondicionado y hacer el data center, digamos, la sala de comunicaciones del edificio. ¿Y cómo entras? Y le pones un control de acceso, dedo y pin. Por ejemplo. O una llave. Y una llave. No, bueno, sí, una llave, pero normalmente las llaves son más violables que los dedos y pin. Entonces no se usan llaves, se ponen control de acceso. No sabía eso. Porque se suelen prestar seguido. Las Y llaves, claro, y surgen, es difícil prestar el dedo. y surgen las copias. Claro, entonces lo que normalmente se utiliza es dedo y pin. No se usa tarjeta porque la tarjeta se la podés prestar a otro. Ah, eso también iba a decir, la tarjeta es peligrosa también. Claro, lo que suelen tener es una llave personalizada, de esas de metálica. ¿Vieron que ahora los edificios tienen la llave de metal? Que vos la ponés pip y se abre la puerta. Si no tenés la llave no entra. Bueno, tampoco se usa eso, porque la puede prestar. Bueno, la siguiente pregunta que se me ocurre es ¿para qué los administradores quisieran entrar al data center? Control ¿De qué? Cambiar un de equipo. los... Bueno, eso puede ser. ¿Control? ¿Qué sería control? A veces me robaron un switch. En realidad, cambiar un equipo, hacerle un mantenimiento físico, si no, se remotea. No hay acceso a los equipos. ¿Sí? Aparte se la regalo laburar a 22 grados. Bueno, entonces, más o menos, ese sería el criterio 1. Yo le dije que había dos cosas a tener en cuenta. Uno es el equidistante en el piso. ¿Está claro eso o no, más o menos? ¿Hay No, alguna profe, pregunta? perdón. Esa parte equidistante del piso no entendí. Que las distancias en la mayoría de los lugares te den más o menos lo mismo, que vos estés, que el punto más alejado, acá y acá sea más o menos el mismo, ¿no? Que si vos lo ponés acá, Ya. Sí, perdón. eso es equidistante. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ese es el primer criterio. El otro criterio que vos tenés que tener en cuenta cuando estás haciendo un cableado de un edificio, ¿sí? Es que el backbone o cableado vertical que le va a hacer el edificio pase siempre por el mismo lugar. ¿Qué significa esto? Tratar de que todas las armarios de comunicaciones que vos vas a poner en los otros pisos estén a la misma altura que el principal. Si no, ¿sí? No podés hacer lo que se denomina montante. La montante, físicamente, ¿qué? Un hueco que tiene un ducto, que puede ser de plástico, de chapa, de caño, de lo que fuere, ¿sí? Con una bandeja metálica o lo que sea, por donde van los cables, ¿sí? Y la idea es que estén todos más o menos a la misma distancia. Entonces, el primer criterio es un punto equidistante, ¿sí? Ahora, lo que yo tengo que revisar
es si los otros pisos, el punto equidistante del piso, está más o menos a la misma altura que el punto equidistante principal de la sala de telecomunicaciones principal. ¿Estamos hasta ahí o no? O Eso sea que es- si tengo 3 pisos, lo pongo en el segundo. Lo pone, en ese punto lo pone en el segundo. Tenés 3 pisos, lo pone en el segundo. Sí. Pero, ¿me entienden esto? Que la posición que ocupe en la planta baja, en el piso 2, en el piso 3, esté a la misma altura para que cuando vos lo pongas uno arriba del otro, ¿sí? Vos le puedas tirar un caño y llegues completo y no tengas que andar uno en una punta, otro en otra punta, otro en otra punta, ¿sí? Para armar el backbone. ¿Se entiende la O idea sea, o no? profe, cuando Sí. decidimos la sala donde íbamos a poner acá la conexión en el piso 1, ¿tendríamos que habernos ido al piso 2 y 3 para ver si había espacio en una sala en la misma altura? También. Como segunda alternativa. La alternativa principal es cuál es el punto equidistante. El punto equidistante del piso es ese. Ahora vos tenés que fijarte si todos los pisos podés hacer lo mismo. Vamos a ver. En el Permiso, piso Gustavo. acá, sí, Es como el hueco del ascensor. Está todo Claro. en el mismo lugar. exacto. Esa sería la misma idea. Veamos el siguiente piso. Piso 2. Sí, sería el mismo lugar. O sea, El análisis Toda la es el escalera mismo de porque, nuevo. el análisis es el mismo porque te conviene ponerlo acá porque acá adentro queda dentro de alguna oficina. y sí, tenés que evitar menos gente. ¿Sí? Vamos al piso 3. También hay. Estamos más o menos en lo mismo. Tiene una disposición diferente, pero estamos más o menos en lo mismo. Sí. Y en la planta baja, Uy, se nos fue el espacio vacío. no. No, porque en la planta baja tenés todo este espacio en el que vos podés armar acá, ¿sí? Una sala técnica que no necesita que sea muy grande. ¿Por qué? Porque la sala técnica grande está arriba. Entonces podrías armarlo de este lado. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, tranquilamente, nos quedan todos a la misma altura. Para cuando vos tirás el backbone, todos los cables vayan por el mismo recorrido. Entonces, lo que tendría que hacer es arrancar piso por piso y armar el cableado. Muy bien. Entonces, vamos por el primer piso. Un tema importante a tener en cuenta. ¿Cuál? Cuando vos armás el punto de cableado, que va a ser este, donde ponemos las conexiones principales o salas de telecomunicaciones, el tema es que vos no vas a poder hacer esto. Este recorrido diagonal no funciona así. Si los recorridos son periféricos. Entonces acá tenemos un problema, seguramente, ¿sí? Seguramente vamos a tener un problema a la hora de los metros, con la conexión periférica. ¿Está? Ahora fíjense en esto. ¿Me entienden o no? Vos no podés ir así. Acá tendríamos que llegar con datos, acá tendríamos que llegar con datos, y acá tendríamos que llegar con datos. Y acá tengo un problema. La única manera de llegar con datos correctamente a esta mesa es abajo de la mesa. Y ahí esto plantea un tema de cómo armo un ducto para llegar abajo de la mesa. Nadie Profe, quiere... Sí, he visto que lo tiran del techo y hay un hueco en la mesa, un cable. Del queda techo. como la mona. Queda como la mona, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, hace un par de años hicieron un edificio nuevo en una planta industrial en la que yo le armo la red y el arquitecto no tuvo mejor idea que en el edificio industrial que tiene abajo todas las nuevas salas, los compresores y las salas de frío y las salas eléctricas y todos los motores que tiene la fábrica para una planta de tratamiento de agua y otras cosas más, ¿sí?
en la parte de arriba metieron 2 pisos de oficina. ¿Y qué hicieron los muchachos? La estructura que tiene la oficina es la estructura de isla. Entonces no tuvieron mejor idea que decir, bueno, ponemos una bandeja eléctrica y le bajamos los cables así y les ponemos todo un cable helicoidal, que es una cinta que los aprisiona para dejarlos prolijos. Bueno, una locura. Por supuesto los dueños lo sacaron volando, pero bueno, no se hizo así, se hizo de otra forma, pero esa es una mala manera. Otra cosa que no se quiere, pero es la solución simplificada, es la de poner un cable canal en el piso, que se llama piso canal. ¿Por qué no se quiere? Porque un piso canal está apropiado para que vos lo pises. ¿Sí? Como la loma de burro plástico que hay en las calles, bueno, lo mismo. Nada más que van cables por ahí adentro. Pero queda fierísimo, y más de uno se lo tropieza. Entonces, lo que tenemos que buscarle la vuelta para hacer un ducto. Entonces el cableado es periférico. ¿Sí? El cableado es periférico, acá tengo un puesto de trabajo, aparentemente un puesto de trabajo, le llevamos una boca, y tenemos que llevarle una boca o varias bocas acá adentro. El tema es cómo armamos la periferia. ¿Por qué? 40 metros, si yo lo pongo en el medio, tengo 20, 45, 65, ¿sí? 75, ¿vamos sumando? 95, 100, estoy en el límite de los 90 metros, acá. Si yo hago el cableado así, para llegar a este punto, ¿está? El recorrido más correcto sería venir por acá y cruzar. Y acá tengo el problema del baño. ¿Sí? El cableado correcto sería salir de las conexiones principales, llegar acá, pasar a aquel lado y abastecer hasta acá. Y el otro sector hacer exactamente lo mismo hasta acá desde el otro lado. Entonces vos abrís en pinzas el cableado ocupando la mitad del recorrido y la mitad del recorrido. Por eso la equidistancia. Si vos haces toda la vuelta así, que sería la opción más sencilla, no es la correcta. Entonces el problema que tenemos es cómo cruzamos el baño. Y acá lo que se suele hacer es, si el entretecho que yo tengo es uy, ¿cómo se llama? Cielo raso. 60 centímetros suelen ser los... No, me refiero a que se levanta, no me sale el cielo raso. Cielo raso, ¿sí? Sí, Si pero yo tengo un cielo raso desmontable, ¿sí? Eso, desmontable. Si tengo un cielo raso desmontable, lo que yo puedo hacer es tirar una bandeja metálica y el recorrido hacerlo aéreo, ¿sí? Si no, lo que se hace es el cable canal. El problema con el cable canal es que vos venís por el piso, llegás acá a la altura del baño, tenés que ir hasta el techo, subí, bajá, volví a bajar. Subí, crucé, volví a bajar. Y después tengo este tema, que lo que debería hacer es el cruce. Entonces a veces se dejan las bocas en el costado de la pared y que se arreglen. No es lo óptimo, yo tengo que pasar. Entonces lo que se suele hacer, cuando vos tenés cielo raso desmontable, es que los cables estos vayan por el techo del piso de abajo y rompes la losa y entras. Y entonces es fácil. Porque vos podrías venir con una bandeja metálica por abajo del piso, entras acá, y como venís acá te vas allá. Y acá alimentas ahí, y alimentas este sector. En los auditorios se suelen dejar siempre, se prevén las bocas en el frente, varias bocas debajo de la mesa, y por otros sectores, y en otros sectores porque se suelen poner algún tipo de sistema de sonido o sistema de transmisión, y el cableado estructurado tiene por objetivo que todos los sistemas de transmisión vayan por el mismo cableado. Entonces siempre se dejan bocas en este sector. Profe, si yo voy a hacer la conexión esa por el cielo raso del piso de abajo o incluso de arriba del baño, cruzarlo, ¿cuál es el inconveniente del anfiteatro cruzarlo por el cielo raso y no ir por la periferia? Que vos tenés que prever llegar con los cables a este sector, porque hoy es un auditorio, mañana no sabés qué va a ser.
Profe, Sí. no entiendo por qué la periferia cambió yendo por el baño o no por el otro lado. O sea, los metros lo mismo. ¿Cómo? No, no son lo mismo. No, no son. No, no es lo mismo. Mira, Está a la partir de mitad. acá. Es la mitad. Partir de acá. 20. ¿Sí? Más 25, 45. 65. ¿Sí? 70. Claro. Acá ya tenés 70. Ahora, Sí. si yo voy por acá, no tengo 70 ahí. Tengo 20, ¿sí? 30, y puedo tener otros 20. 50. 20 metros menos tengo. De ahí la equidistancia, para que vos puedas abrazar los lugares de más de una posición. Entonces dividís la distancia del cableado y tenés menos probabilidades de error, ruido, interferencia y atenuación. ¿Más o menos? Más o menos. Sí. Bueno. Vamos al piso 2. Piso 2 tenemos el mismo problema. Nada más que acá tengo una sala de equipamiento, un armario de comunicaciones. ¿Sí? El subsistema es otro. Y acá tengo la disposición, y otra vez tengo el mismo tema de cómo paso acá. ¿Sí? Fíjese que tengo que dejar en las paredes, porque acá son oficinas, que vos no sabés la disposición que va a tener el mobiliario. Entonces vamos a las paredes. En un momento determinado vos tenés que saber, ¿sí? Te tienen que decir, bueno, cómo es la estructura de mobiliario que vos tenés acá para saber cómo se van a mover estos individuos que están acá, cómo ponen las oficinas para poder ver cómo poner las bocas. Pero hay algo que tenés que tener en cuenta. Este edificio hoy tiene esta estructura, mañana puede cambiar. Entonces tiene que ser flexible el cableado de manera tal de que vos puedas abastecer de conectividad a los distintos dispositivos independientemente de dónde se conecten. ¿Sí? ¿Vamos? Y más o menos tengo la misma historia. Acá tengo un problema más grande porque antes no tenía estos cruces acá y tengo más longitud de cable. Acá voy a gastar, ¿sí? El punto más lejano es este, de acá es este. Yendo por la derecha o yendo por la izquierda. ¿Estamos ahí o no? ¿Preguntas? O sea, una pregunta, las medidas, ¿las da el enunciado por eso, para saber cómo guiar el cableado? Claro, esa es la idea. Vos siempre tenés que tomar medidas. Primero, nunca vayas a hacer un cableado sin un plano. Si la gente que te contrata no te da el plano, hacételo. ¿Por qué? Porque los planos siempre indican los lugares donde están las vigas, que suelen estar escondidas. ¿Por qué? Y porque le ponen durlo para que no se vean, los arquitectos esconden todo. ¿Sí? Si vos un día te quedás parado 2 minutos más de lo normal, te emplacaron adentro. ¿Sí? Si tienen la tendencia, los tipos de todo, pongamos el rack abajo de la escalera, en el hueco de la escalera, así después lo tapamos. Loco de mierda. No es así. Entonces hay cierta característica que tiene que tener una sala técnica que los arquitectos no la conocen porque obviamente no se los enseñan y bueno, sí, no es el métier de ellos hacer sala técnica. Para eso hay arquitectos de telecomunicaciones, ¿sí? Que son otro tipo de individuos que tienen en cuenta un conjunto de características de energía, de seguridad, de aire acondicionado, ¿sí? Por ejemplo, los tipos vienen, te arman la sala técnica, vos metés los racks y te clavan el aire acondicionado arriba. Muy bien. Analicemos esto. Pongo el aire acondicionado arriba. ¿El calor tiende a elevarse o ir para abajo? Calor Elevarse. para arriba. Tiende a elevarse. Entonces vos ponés el aire acondicionado arriba del rack. Le metés frío y el rack lo que hace, ¿sí?, es enviar hacia arriba el calor. Cuando está sacando el calor el rack, le metés el frío para adentro, el calor se mete para abajo y te cocina lo que está acá. Por eso los racks son rectangulares hacia arriba, porque tienen el efecto chimenea. El objetivo del rack, todo cerrado, es que el calor de abajo hacia arriba
suba, tiene unos ventiladores en la parte superior para que expulsen el calor y entonces el aire tiene que entrar por abajo. En los data centers no tengo que tener los aire acondicionados arriba, sino abajo. Y el frío se mete por abajo del rack. Todos los racks tienen abajo un hueco para que le entre el frío. El tema es que para que esto suceda vos tenés que hacer un ducto y meter una turbina. Carísimo, carísimo. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Pasillo frío, pasillo caliente. ¿Qué es esto? Los racks lo dan vuelta, ponen varios racks juntos así, uno al lado del otro, todos, mira, con el culo para este lado, por ejemplo, y este pasillo tiene calor. Y el pasillo del frente tiene frío. Por eso los racks tienen puertas que tienen todos poros, para que le entre el frío por el frente y empuje el calor hacia atrás. Entonces vos tenés un pasillo con calor, un pasillo sin calor, un pasillo con calor, un pasillo sin calor, un pasillo con calor, un pasillo sin calor. ¿Qué hacemos en el pasillo con calor? Extractores. Los laterales tienen extractores y sacan el aire afuera. ¿Por qué? Porque es más barato que meter un ducto por debajo del piso para inyectar el frío. Es un data center de en serio. En la vida real lo que hacen es clavarte el aire acondicionado, entonces lo que vos tenés que intentar es que el aire acondicionado esté lejos de 1 metro, 1 metro y medio, 1 metro y medio como mínimo. 2 metros, 3 metros sería lo óptimo, lejos, para que enfríe el lugar, ¿sí? Pero no le inyecte el aire. Ja. Pero tenés otro problema. Necesitas que el diámetro de esta oficina tenga 3 metros y 3 metros. O sea que tiene 6 metros. Y un arquitecto jamás te va a dar 6 metros para que vos pongas una sala técnica. Te hace otra oficina. ¿Cómo decís? Te hace otra oficina en vez de dejarte un lugar para... Si hay algo más jodido, más molesto que un alumno, es un arquitecto. Bueno. ¿Estamos de acá? ¿Se entiende? Una consulta. ¿Perdón, González? Sí, una consulta, si era así, que en los cruces el cableado se toma como doble metros por ir y volver ¿Cómo ir y volver? No. en la pared. Nunca va. Nunca va y vuelve, va. Bien. Profe, una consulta. Sí. En el caso de que se supone que tuviera cielo raso toda la oficina, Correcto. ¿se puede hacer cruces y no ir por todos el costado, sino, supongamos, desde la sala técnica cruzar derecho hacia el otro lado? No. No. Porque vos nunca vas solo. Tenés el aire acondicionado, tenés los sistemas de vigilancia, tenés los sistemas de cañería para el agua, por el sistema de incendio. Sí. Si vos entras a coser esto como un queso gruyere, le entras a agujero por todos lados, se va por diagonales, nunca se va por diagonal. Los sistemas son rectangulares, son perimetrales. ¿Para qué? Para que ocupen el menor espacio posible en el medio. Bien. Lo que sí suele haber es una bandeja principal que tiene, por ejemplo, yo podría tirar una bandeja así, y de acá, bandejas secundarias, una así, otra así, bajar en las puntas. Vamos a hacer otra así y otra así, bajar en las puntas, y eso es un recorrido mucho menor. Bien. ¿Puede ser que la Facu tiene alguna de esas bandejas, profe? Sí, la Facu tiene de todo. Todo lo que no hay que hacer lo hacen. Si vos te fijás en las aulas del edificio central, ¿sí? En las aulas 303, 302, 319, 323, ¿cuáles son? Vos subís la escalera, a la derecha tenés la fotocopiadora, llegás al pasillo grande antes de entrar a la cantina, doblás a la izquierda, las aulas que vos tenés contra la ventana, no contra el punto central, sino que las que tenés contra la ventana, si vos te fijas, normalmente tienen el cielo raso movido. Eso es porque el cómputo tira los cables UTP, ¿sí? Por arriba del cielo raso, así a la buena de Dios. Entonces, ¿vos qué hacés? Vinieron, los tipos hicieron una modificación, tiraron un cable. Y la bandeja, bien, gracias. En la universidad está toda cosida, así. No se tiran los cables así nomás. Y menos arriba de los fluorescentes.
Porque el fluorescente es una fuente de interferencia electromagnética. La fuente, el balastro que tienen los fluorescentes. Ah, bueno, pero ahora tenemos fluorescente con LED. ¿Y quién te dijo que no tienen fuente? De menor voltaje, pero tienen fuente. Genera un pulso de tensión y ese pulso es un pulso electromagnético que se induce en el cable cuando el cable lleva señal. Bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Perdón, Gustavo. Vos recién Sí. decías del aire acondicionado. Encima, que lo ponen arriba, está apuntando al sensor de incendio. O sea, que le llega el humo cuando se quemó todo el edificio. Claro. Ese es otro tema. Bueno, vamos con el piso 3. Piso 3, misma situación, y acá tenemos este problema. Si ustedes se fijan acá, había un access point. Bueno, sale equipamiento, cableado. Esto si yo tengo que poner o bandeja o ducto. Ahora, si yo voy al access point, el access point tiene que estar por acá, entonces con uno solo, y el access point puesto una bandeja o un caño, o lo que sea, en el techo, algún tipo de conexión, pongo la P y le doy señal a todo esto para no tener que coser todo este sector. Si ustedes se fijan, acá tenemos el mismo sistema, ¿sí? Tenemos que ir acá. ¿Qué hacen las empresas hoy? Y las empresas hoy hacen un access point acá, un access point acá y un access point acá. A menos que tengan una P más o menos como la gente, y entonces ponen una P acá adentro. Poniendo una P en el medio, yo tengo los 40 metros cuadrados tranquilamente cubiertos. Profe, ¿qué sería un access point? Un access point es el dispositivo que tiene las antenitas y que permite que vos tengas wifi. Si te escucho decir wifi, te pongo 2. Wi-Fi. Así se Sí. dice, Wi-Fi. Mejor No, no así. se dice wifi, ni se dice wifi, se dice wireless LAN. A ver, esto entendí, profe. Gracias. Más allá del chiste, access point vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver este año, así que no te preocupes demasiado. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ustedes conocen los routers inalámbricos, que no es un access point, es un router inalámbrico. Sí, sí, lo conocemos. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, depende el área que vos quieras cubrir y la densidad, ¿qué es la densidad? Y cuántas estaciones tengo. ¿Sí? Si ustedes cuentan, acá tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? Son 60, pues son 4. Y vos no tenés 60 acá. Vos tenés las 60 estaciones de trabajo, que seguramente son notebook, más los 60 celulares. Acá tenés 120. Alguna impresora. Y alguna impresora que vos la vas a tener que poner cableada, no inalámbrica, porque las impresoras inalámbricas tienen más problemas que los Pérez García. ¿Sí? Diría un alumno, ¿y qué problemas? ¿Y cómo es esto de los problemas de los Pérez García? ¿Por qué? Y porque son los de los Pérez más de los García. Bueno, es un chiste bien. ¿El punto cuál es? Las impresoras inalámbricas suelen desaparecer. Se van a dormir, pasan a modo ahorro de energía. No, las impresoras de red tienen que tener placa de red, tienen que ir cableada. Entonces vos vas al access point y a través del access point vas a la impresora y listo. Obviamente acá va a haber impresoras por todo lo Windows. Piso 4. Ah, no, planta baja. Planta baja, TIC, sala de equipamiento o armario intermedio y mismo tema, acá el tema es acá arriba. ¿Sí? Mismo tema para ir para todos lados. Profe, ¿y hay que menos espacio cómo se haría con el aire? No, acá lo que vos tenés que hacer es cerrar esto. Es cerrar, hacer un cerramiento y meter
las cosas diferentes, porque vos podés poner un rack en el techo, y dejar el rack en el techo como está en la universidad, no sé si se fijaron en el laboratorio de sistema o por ahí en algunos de los laboratorios están los racks en el techo, ¿sí? Sobre todo en la planta baja, rack en el techo. ¿Dónde voy a ver un rack en el techo? Taca, 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 taca. A la derecha de decanato tengo un rack en el techo. Y en la planta baja tengo uno enorme, ¿sí? Al lado de un tablero eléctrico impresionante, al frente de la fuente del estudiante. ¿Saben cuál es la fuente del estudiante, no es cierto? Y la que hace tremendo ruido por La la tarde, ¿no? la única fuente que hay. Claro. Bueno, como para que vean. Entonces, el rack en el techo es una opción que siempre se tiene, pero ahí no tenés cómo airearlo. Pero vos tenés un rack en el techo cuando tenés poco equipo. Acá no sé si tenés poco equipo. Acá en principio sí, habría que ver cuántos hay acá, pero acá no hay muchas bocas en este sector. Máxime si se le ocurre poner alguna P en el medio acá para darle a la sala de reuniones. Pero acá vos seguramente vas a tener algún televisor con algún sistema de audio, con algún Chromecast o alguna cosa así. Esto va a tener cable. Y no hay nada mejor que cerrar un rack, sobre todo si tenés el ingreso principal, porque acá entra en el edificio, buena, y en algún momento vos vas y perdiste la conectividad y cuando vas te chorean un router. Esas cosas pasan. A mí me pasó una sola vez. ¿Más o menos la tienen? Sí, se entendió esta parte. Muy bien. Ahora, ¿sí? ¿Cómo se justifica ahora? Eso es lo que usted dijo todo. ¿Cómo se justifica? Muy bien. Sí. ¿Qué tengo que justificar? Y tengo que justificar el recorrido y tengo que justificar el medio físico. ¿Qué medio físico voy a usar para el recorrido? El recorrido es con cable UTP. ¿Qué categoría? 5. No. 6. 5 no existe más. Usted puede conseguir 5E, que sí existe, pero hoy se usa categoría 6, 6A. Categoría 5, no un modo. Así que el cable tiene que ser categoría 6, punto. ¿El que tiene el cobertor de aluminio? El que tiene el No. cobertor de aluminio es el STP. ¿Cómo llegó a Ring? Me confundí, profe, perdón. No, se debe haber confundido el profe que lo probó, me parece, pero bueno. El cable que tiene la protección de aluminio, el que tiene malla es el FTP, y el que tiene la pantalla, diría los gallegos, el papelito de aluminio con un aluminio desnudo, es el STP. El cable categoría 6 es el cable que tiene los pares separados por un dieléctrico de plástico en el medio. Bien, cable categoría 6. Y después, ¿qué tengo que justificar? Los recorridos, tanto para este lado, tanto para esto, ducto que voy a hacer, ¿sí? Las razones, por qué pongo acá, por qué lo cierro. Todas las razones que yo le fui dando son las justificaciones que ustedes tendrían que dar, ¿sí? Para definir los recorridos y el medio físico. Ahora me quedaba este. ¿Sí? La vista. ¿Sí? Acá pongo la sala de telecomunicaciones con las conexiones o conexiones cruzadas principales. Y después tengo los 4 armarios. ¿Sí? Hasta ahí. Y después tengo el balcón. ¿Ven? ¿Se entiende o no? Sí. Muy bien. Ahora viene la pregunta del millón.
En este piso, donde tengo las conexiones cruzadas principales o la sala de telecomunicación, ¿sí? ¿Necesito poner una sala de equipamiento? ¿O con las conexiones cruzadas principales alcance? Alcanza. Zapata, usted cursó conmigo. Tendría que Sí, saber la profe. respuesta. Tendría que saber la respuesta. Había que poner uno más, pero no me acuerdo bien la justificación. Estaba Sí, pensando. señor. Sí, señor. Tengo que poner la sala de equipamiento. Sí, señor. Sí, lo apunto a Zapata porque es el único porque le veo la cara. ¿Sí? Porque después debe haber algún otro por ahí que cursó también, ¿o qué no? Urteaga no cursó conmigo, ¿lo siento? No. Todavía no. Pero Todavía hay no. que ser lógicos. ¿Cuántos dispositivos tenemos por piso? Claro, bueno, parate un cacho. Me sacan. La pregunta no es tan fácil, porque la respuesta, perdón, no es tan fácil. Tiene razón Zapata, pero juega con ventaja. ¿Sí? Él cursó el año pasado, cursó conmigo, entonces sabe un poco los criterios que venimos trabajando. El tema es el siguiente. Ustedes recuerden lo siguiente. Los subsistemas de cableado son subsistemas funcionales. ¿Qué significa esto? Cada subsistema cumple una función en particular. ¿Qué función cumple la sala de equipamiento o el armario de comunicaciones intermedio? Cumple la función de interconexión de todos los equipos que están en el piso entre sí y con la sala de comunicación, la sala de telecomunicación. La sala de telecomunicaciones, como estructura edilicia, es una sola. ¿Qué significa esto? Es un ambiente. Ahora, la sala de telecomunicaciones va a ser tan grande o tan chica como sea la empresa. ¿Qué significa esto? Puede tener más de un rack. Entonces, la sala de equipamiento o armario de comunicaciones va a tener dispositivos cuya funcionalidad es la de que todos los dispositivos que están en el área de trabajo del piso se interconecten a la sala, puedan conectarse entre sí y puedan conectarse con las conexiones cruzadas principales y a partir de acá salir a internet, salir a otro lado, ir a los servidores, donde sea. ¿Está? Entonces, estos dispositivos que yo voy a tener acá tienen que tener una densidad de puertos, ¿sí?, de cobre, de entrada, y una conexión del backbone, y este backbone sí o sí va a ser de fibra. ¿Por qué? No lo puedo hacer de cobre, porque es un cuello de botella natural. Un cable de cobre me da solamente 1 gigabit, y vos, si entregás 1 gigabit a cada PC, acabo a usar, qué sé yo, 40 gigabits. Entonces tiene que ser fibra. Y ese fibra óptica puede ser multimodo o monomodo, es lo mismo, da igual. ¿Por qué da igual? Porque las distancias no me la complican. ¿Sí? Bueno, ¿el punto cuál es? El punto es que vos vas a tener un tipo de switch, que posiblemente depende del piso, va a ser más de uno, y lo que vos vas a tener en estos switch, que es muchas bocas, un micro, con una determinada cantidad, velocidad de transmisión, capacidad de transmisión de paquetes dentro del micro, lo que se denomina throughput, ¿sí? El throughput que entrega el equipo, y con una capacidad de micro y de memoria que se denomina backplane, interno del equipo para poder abastecer a un conjunto de equipos que están acá y la conexión con la sala de comunicación. Con la sala de telecomunicaciones. Los dispositivos que funcionan como conexión cruzada principal tienen por objetivo ¿qué cosa? Administrar el backbone, permitir la conectividad con el exterior y con los servidores. No tienen como función específica concentrar los dispositivos que están en el área. Eso es una función de armario intermedio que debería yo dibujar acá, y no lo dibujé a propósito, pero debería ir otro acá, conectado a este, donde yo tengo las conexiones en el piso. Físicamente, ¿dónde va a estar? En el mismo lugar donde está la sala de telecomunicaciones. Físicamente. ¿Y físicamente qué va a ser? Seguramente un switch distinto. ¿Por qué? Porque los switch
principales de la red van a tener otra característica, van a tener todos puertos de fibra, van a ser más grandes, va a haber conexiones con router, porque la función que tiene la sala de telecomunicaciones y los armarios de telecomunicaciones y las conexiones cruzadas principales central que tiene el cableado es interconectar, administrar el backbone, vincular con el exterior y con la granja de servidores o los servidores que tenga la red. Y la concentración del área de trabajo que está, no, eso es función de esta. Entonces yo tendría que tener esta acá abajo. Esa es la justificación y la razón por la cual voy a tener un armario intermedio y conexiones cruzadas principales. Físicamente dentro del mismo lugar y quizás dentro del mismo rango. Pero funcionalmente son equipos diferentes. Lo que define la característica del equipo que yo voy a poner en el cableado es la función que ocupa dentro del sistema de cableado. Entonces, ¿quién define qué equipo? Es su sistema de cableado. No sé si se entiende. Sí. ¿Sí? Y acá me falta la facilidad de entrada también de poner. ¿Sí? Debería tener la facilidad de entrada también acá. Que es lo otro que me está faltando. Una Perdón, consulta, profe. ¿todos saben lo que es facilidad de entrada? Deberían, porque la clase pasada lo vimos. Respecto a eso de la facilidad de entrada, ¿podría darse el Sí. caso en que un edificio no la tenga justo medio en el punto equidistante que queremos definir el punto central del cableado? Sí. Y lo ¿Y cuál es trasladar la como dijimos respuesta, en la otra clase. que yo le di en la clase pasada a esa cuestión cuando otro alumno lo preguntó? Que lo ¿Quién me podríamos puede- trasladar. ¿Quién se acuerda? ¿Eh? ¿Se acuerdan que era punto equidistante del cableado, las conexiones principales o lo más cerca posible de facilidad de entrada? ¿Por qué era eso? Cuando hicimos la de la escuelita con los laboratorios. ¿Qué les dije que se puede hacer con la facilidad de entrada? Trasladar. Exactamente, Paloni. Si vos no la tenés, ¿qué es lo normal? Lo normal es que Telecom la ponga en el subsuelo o en la terraza. Sí, señor. Por norma. Por norma, los Ingreso tipos a... vienen, Cablevisión hace lo mismo. Es donde más cómodo les queda a ellos, no donde tendría que ir. Entonces, los tipos vienen y le preguntan al portero, ¿dónde hay que poner la boca? Y el portero, si no es una puerta, pobre portero. Entonces el portero es capaz de decir, mira, ponen todo acá en el subsuelo, al lado del gas y al lado de EPEC, que otro lugar no podía haber, y lo clavan ahí, Sí. o en la terraza, donde tienen los tableros. Es que Telecom te hace hacia aéreo y abajo. Dos Exacto, ingresos. exacto. Y Así después tenés funciona. las conexiones Lo que vos cruzadas tenés por que hacer pasillo. es llevarlo, exacto, las cruzás por pasillo. Entonces lo que vos necesitas es esto, llevarlo acá. Si cuando vos armás el cableado del edificio ya está hecho y ya están puestas las conexiones, tendrás que buscar una forma desde el punto donde esté hecha la cometida física, la entrada física de la facilidad de entrar, llevarlo hasta donde vos estás. Y utilizará el medio físico que corresponde. Esa sería la respuesta técnica. Que muchas veces ese costo se lo comen los instaladores. Sí. Por eso vos no fuiste a ver el edificio, te tiraron un plano y decís, bueno, cotizame, no, pero dame una idea. Y vos vas a decir, bueno, son tanto más. Y cuando fuiste, no viste las vigas, no te diste cuenta que tenías que alquilar una herramienta especial, no había manera de llegar al subsuelo, el subsuelo estaba lleno de agua, bueno, y vos tuviste que buscar un hombre rana, y ese tipo de costos te salió más caro el collar que perro. Nunca se cotiza sin plano y sin ver el lugar, ¿sí?, donde se va a hacer cambio. ¿Preguntas? ¿Dudas?
No, profe, no hay dudas. Bueno. Bueno, ahora siéntense con calma, acomoden la cabeza, lean un poco de lo que tenía que leer para hoy, que era acceso al medio y cableado, y ármenlo más o menos, dibujito, y lo envían. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a salir de acá. Vamos a sacar esto. Y vamos a hacer el cambio acá. Tiki, tiki, tiki. Taca, taca. Vamos a ver Ethernet. ¿Sí? Después vamos a tener una clase de diseño de LAN, después que veamos Ethernet y que veamos dispositivos de comunicaciones, para poder acomodar un poco la cabeza, y una vez que veamos acceso al medio podemos diseñar una red. El diseño de red involucra todas las capas del modelo óptico, ¿sí? Entonces por lo menos tenemos que ver U2, uno la traen de COM, lo recuperamos más o menos, y 2 estamos bien. Habíamos visto en la clase pasada 802.1, 802.2 y algunas características generales del acceso al medio. Vamos a ver Token Ring y Ethernet, que son las dos normas de acceso al medio más importantes. ¿Sí? Aunque Token Ring no juega más. Bueno, acá Token Ring versus 802.3 no es .5, .3, que es un error. Un dedazo. Ya lo voy a modificar así se lo envío bien. Bueno, diferencia entre Token Ring y 802.5. A ver, eso era, no 3, 5, este de 2. ¿Cómo es la historia? Token Ring es anterior a la IEEE y anterior a OSI. ¿Sí? Token Ring es una red inventada por IBM para poder incorporar, ¿sí?, a la estructura de mainframe, de host, de grandes computadoras con terminales, a las PC de escritorio que IBM popularizó a principios de los 80. ¿Sí? Las PC se llaman PC porque IBM inventó la PC. ¿Cómo que inventó la PC? Sí, sacó al mercado la primera desktop completa, ¿sí?, que se llamaba Personal Computer One. A principios de los 80. Entonces, ¿qué hizo? Sacó la computadora de escritorio, que era contra la que Steve Jobs peleaba para meter a Apple, ¿sí? Quería competir con su famoso proyecto Lisa, que después fue de Macintosh. La Macintosh competía contra esa máquina. ¿Por qué? Porque todas las computadoras de escritorio, ¿cómo eran? Eran una placa. Las primeras PC, para decir un nombre, a fines de la década del 70, eran placas. Vos comprabas una caja que tenía una plaqueta a la que le enchufabas un teclado, le enchufaba el monitor. ¿Qué monitor? Y le enchufaba el televisor, con un cable, enchufaba el televisor. Como enchufaba el cable, enchufaba el televisor y vos tenías que enchufarle un teclado, usar al televisor como monitor y la PC era la placa. Esa fue la primera Mac. Y como la primera Mac, había un montón de Mac de computadoras. ¿Sí? Había una que fue la primera computadora, que se reconoce como tal, que fue en el año 74, ¿sí?, que era una caja mecálica con un montón de botones a la que vos le enchufabas el teclado y vos enchufabas el televisor y tenía 4K, ¿sí? Y con eso vos programabas, jugabas y qué sé yo. Bueno, esas fueron las primeras computadoras. Hasta que vino la primera computadora, que era una caja que tenía un monitor, que tenía un disquetera, que tenía disco, que tenía un teclado, la primera cosa completa, ¿sí?, y que tenía mouse, porque venía con un sistema operativo con iconos. Mucho antes que Microsoft inventara Microsoft, el Windows, el Windows, porque Bill Gates inventó el DOS
y lo que tenía IBM era un sistema operativo que era OS/2, que era Operating System 2, que era un sistema operativo impresionante, al cual Bill Gates le robó la mitad de los desarrolladores e inventó Windows. Pero es otra historia. En ese momento, entonces, ¿qué tenían los tipos? Los tipos tenían token ring, que eran computadoras con un puerto con de entrada y un puerto con de salida, con un cable de par trenzado de 9 pines, que iba hilvanando las estaciones de trabajo a una velocidad de 4 megabits. ¿Cuántas estaciones podía tener? 260 con par trenzado, blindado, y 72 sin blindaje. Topología estrella, en realidad era anillo, no estrella. Medio par trenzado, en realidad la primera no era par trenzado, sino que tenía cable telefónico. Señalización banda base, digital, banda ancha analógico, método de acceso, transmisión de token, codificación, Manchester diferencial. ¿Qué pasa cuando llega la IEEE? La IEEE dice: la topología de las redes van a ser todas estrellas. Entonces acá sonamos. IEEE 802.5 no es no especificado. Esto era anillo y pasamos a estrella. ¿Qué significa esto? Ya no los tengo a los tipos conectados a un punto, a un con de entrada y un con de salida hilvanado, como si fuera una guirnalda de lucecita de arbolito. No, tiene una placa de red con un cable UTP que va a un concentrador. Ajá. Y el concentrador adentro tiene un anillo. Ah, mira vos. ¿Y qué velocidad de transmisión tiene? 16 megabits. Pasamos de 4 a 16. Pasamos de par telefónico a par trenzado, seguimos banda base, seguimos token, seguimos Manchester diferencial. Esa es la modificación que viene a, ¿cómo es que se llama? A imponer, la impone la IEEE. Bueno, entonces el mundo, ¿sí? El mundo está dividido en dos, ¿sí? Coca-Cola, Pepsi, ¿correcto? Token ring, Ethernet, ¿sí? En el único mundo que no está dividido en dos, el del Fernet, que es web branca o no es. Muy bien. ¿Cómo funciona Token Ring? Token Ring tiene una estructura de datos, dos estructuras de datos. La del token, que se acuerdan que era que igualaba a una posta 4%, que ibas corriendo con el palito. Bueno, tenía una estructura pequeña que cuando la estación de trabajo recibía el token, lo que hacía es empezar a transmitir. Y después tenía una trama que tenía, fíjense, dirección MAC origen, dirección MAC de destino. ¿Vamos? Antes de que se creara la MAC address, digamos, las direcciones eran identificadores decimales que usaba el administrador y le ponía a cada una de las estaciones un número, porque la transmisión en anillo era en sentido antihorario, ¿sí? Antihorario. La 1, la 2, la 3, y entonces la 1 siempre empezaba y iba antihorariamente llevando la transmisión. Entonces vos acá le ponías 1, 2, 3, cuál es el origen y cuál es el destino. Campo de datos, código de control de errores, delimitador de finalización de la trama, y estos son un delimitador de inicio, ¿por qué? Porque Manchester diferencial no es un código de línea con sincronismo, sino que el sincronismo lo tenemos que poner en la capa 2, en la capa 1 no había sincronismo. Y después tengo el control de acceso que determina, y el estado de la trama que determina si la estación de trabajo que transmite es una estación con prioridad o sin prioridad. ¿Por qué? Porque Token Ring tenía estaciones con prioridad. Sobre todo cuando había muchas PC, ¿sí? Si vos tenías que esperar que diera la vuelta toda la transmisión y el token, que te tocara a vos el turno, y había 100 estaciones, y vos sos el servidor, ¿cuándo diablos va a responder a la solicitud de los usuarios? Entonces, lo que solía hacerse en el control de acceso era ponerle un bit o dos diciéndole, bueno, ¿quién tiene prioridad? Entonces hay una parte de la trama que tiene prioridad, entonces aquel que tenga mayor prioridad toma el control más de una vez. Esto es una trama Token Ring.
Los tokens tienen una longitud de 3 bytes, tienen un delimitador de inicio y fin. Tengo un byte de control de acceso que contiene campos de prioridad y reserva para la prioridad y la reserva. ¿Por qué la prioridad y reserva? ¿Por qué reserva? Y porque alguien que tenía más prioridad veía pasar el token, lo agarraba, le clavaba un identificador y la próxima le tocaba a él. Trama de datos y de comandos, tenían instrucciones para control, ¿sí? Y entonces las tramas funcionaban de esta manera. Cuando le pusieron el concentrador al medio, ¿sí? Lo que hicieron es permitir que la estación de trabajo fueran 250. Entonces lo que empezaron a hacer es lo siguiente: bueno, no podemos dejar que el servidor espere la vuelta. Entonces le pusieron un timer a los tipos que transmitían. Entonces empezaba a transmitir la estación 1, el timer llegaba a 0, largaba el token, y el token que había enviado, la primera trama que el tipo había enviado, no había pegado la vuelta en el anillo. Entonces vos podías encontrar 3, 4, 5 tramas en el anillo, pero una atrás de otra, cuando el anillo era muy grande. Bueno, esa es una modificación que crea la IEEE. Como en la transmisión, con una estación transfiere un token, no tiene información, toma el token, le modifica un bit, se transforma en una secuencia de inicio de trama, y a continuación le va agregando información y manda el token. Recorre el anillo, cada estación toma una copia, la que es destino, guarda la copia, y la que no, la descarta. Tiene un sistema de prioridad. Las token ring tienen un sistema de prioridad sofisticado para determinadas estaciones con más prioridad, como los servidores. Tienen campos de control, uno prioridad y uno reserva. Una vez que una estación toma el token y este se ha convertido en una trama de información, las estaciones cuyo valor de prioridad es superior al de la estación que está transmitiendo pueden reservar el token. ¿Sí? Entonces a vos te ponen un número en función de eso. Siguiente token generado incluye la mayor prioridad de la estación que realiza la reserva. ¿Por qué? ¿Qué es reserva? Y la persona que pasa el token lo uso yo. Eso significa. ¿Y por qué es así? Porque no es más un anillo, tengo un hub, un concentrador en el medio. De esa manera vamos controlando el acceso al medio sin que haya colisión. El MSAO es el concentrador token ring. ¿Por qué se llama MSAO? Unidad de estaciones, unidad conectada de unidad de estaciones conectadas múltiples. ¿Sí? La A es attached. Fíjense cómo es adentro. Tengo el puerto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conectado a través de un bus, pero fíjense que el bus es un anillo. ¿Ven? Entonces, esta estación transmite después esta, esto pega la vuelta así, sigue la vuelta así, sigue la vuelta así y así. ¿Qué pasa cuando estas estaciones no están? Entonces, la estación 1 transmite, pasa por el bus, la estación esta no toca el bus, entonces no puede sacar una copia, pasa, no interfiere, sino que toca el bus y puede sacar una copia, pero no se mete en el medio del bus, ¿sí? Y pasa el mensaje hasta la 8, que sí está, y después sigue a otro concentrador de token ring, entra por la entrada, sigue y así sucesivamente. Este es el recorrido que hacen las transmisiones cuando vos tenés muchas estaciones de concentrador a concentrador, conectándolo en cascada. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto la cascada de los suites cuando hicimos otro práctico cableado. De esta manera se mantiene el anillo adentro del bus, de la placa madre del concentrador. Nunca nadie llamó MSAO al concentrador token ring, todo el mundo lo llamó concentrador token ring. Yo iba a comprar un concentrador token ring, no pedía un MSAO, porque vos decías, vengo a poner un MSAO de 8 bocas, te quedan mirando y me dicen, ¿un qué? Concentrador token ring. Y en el otro rincón tenemos Ethernet. Ethernet es una norma pre-OSI, o sea que de años 72, generada o en realidad desarrollada por Xerox. Su origen está en la red radial Aloha, ¿sí? Estandarizada por Xerox, DEC e Intel en el año 78, cuando conformaron un consorcio llamado DICS para armar equipos de comunicaciones. DEC era un fabricante mainframe, ¿sí?
Intel no le voy a decir quién es y cero tampoco. ¿Qué hizo la IEEE cuando llegó? Lo mismo. ¿Qué topología tenía que tener? ¿Un bus? Bueno, listo. No, los bus no existen más con cable coaxial. No, minga, ahora son cable estructurado. Ajá. El diseño original de Ethernet representaba un punto medio entre las redes de larga distancia, baja velocidad. ¿Por qué? Porque iban a 10 megabits, las otras iban a 2 o a 4, y esta iba a 10. Era rápida, tenía segmentos de conexión de 500 metros, con 100 PC, o sea que era una cosa más o menos importante, y el mundo que no era IBM usaba esto. En el 80 se publica Ethernet, se crea un proyecto, en el 80 se crea el proyecto I802, Dix intenta imponer Ethernet y aparecen 3 propuestas. 3 subcomités, 802.3 con CCMA/CD, 802.4 Token Bus de General Motors y 802.5 Token Ring de IBM. Las 4 no me importan. Estas 2, esta ya la vimos, esta es la que interesa. En el 80 estaban las redes de coaxial fino, bus con coaxial grueso y coaxial fino. ¿Sí? A la coaxial fino se le estandariza como 10 base 2, aparecen los primeros productos de fibra óptica en el 84, se estandariza 10 base F. ¿Qué es 10 base F? 10 megabits, transmisión en banda base, F de fibra óptica. 10 megabits, transmisión en banda base, ¿qué banda base? Digital. Y el 2 significaba, era la codificación del coaxial fino, 5 la del coaxial grueso. En el 85 aparece Ethernet sobre UTP, que es un proyecto de Synoptic, que era una empresa que es la que desarrolla las transmisiones sobre el cable de cobre. Y en el 90 se estandariza 10 base T, que es 10 megabits, transmisión en banda base para prensa. ¿Sí? Bueno, tiki. En el 93 aparecen las transmisiones full duplex y en el 95 se estandariza 802.3U. Fast Ethernet. La Ethernet rápida de 100 megabits. O sea que ya habían pasado A, B, C, D, E, estaban en la U. En el 98, 3 años después, aparece 802.3Z. Gigabit Ethernet. Ethernet a 1 gigabit sobre fibra óptica. En el 99 aparece el estándar 802.3AB, ya se habían quedado sin letra con la patente, ¿vieron? Y aparece Gigabit Ethernet sobre cobre, con cableado C, categoría 6. En el 2002 el estándar 802.3AE, 10 gigabit en fibra, y en el 2006 el estándar 802.AN, 10 gigabit Ethernet en cobre, olvídense. ¿Por qué? Porque este es un cable de 35 centímetros. En realidad puedo tener hasta 5 metros. Esta sería la historia, porque 40 gigabits no nos importa. Creo que no está. ¿Cuáles son las tecnologías que nos interesan a nosotros? Ethernet 802.3, que 10 megabits. Ethernet tenía una topología en bus con coaxial fino, llamada SIGNET, o coaxial grueso, que es llamada ThickNet, denominada por la IEEE 10 base T y 10 base 5. Pasamos a topología estrella con cable UTP categoría 3. 10 megabits, o fibra óptica. ¿Qué código de línea utiliza Ethernet? Manchester. Por lo tanto, el sincronismo lo tengo que tener a nivel de trama. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Manchester diferencial es un código de línea que no tiene sincronismo. Funcionaba HAL duple. ¿Por qué funcionaba HAL duple? Porque yo necesitaba transmitir por los pares verdes para poder y recibir por los pares anaranjados para generar el efecto aloja, con 2 canales, uno de subida y uno de bajada. Entonces vos transmitís por el verde y escuchás por el anaranjado. Cuando el anaranjado no te dice nada, ¿qué haces? Transmitís por el verde. Bien. ¿Y quién se encarga de cambiar los verdes con los anaranjados? ¿Por qué? Y porque si vos transmitís con el verde, y vos enchufás una PC con otra PC, con un cable derecho, la PC transmite por el verde, y la otra escucha por el anaranjado. Pero si vos transmitís por el verde y el cable derecho, de la otra punta, ¿dónde va a recibir la transmisión? En el verde. Pero no, esa no es la oreja, es la boca. Entonces vos necesitas que un dispositivo que reciba por los verdes y haga el cruzamiento de la señal, ¿sí? Entonces el concentrador, el hub, IBM,
el hub Ethernet, lo que hacía era recibir por los puertos verdes, copiar a los puertos anaranjados de todas las otras estaciones. Cuando vos no tenés un dispositivo en el medio, un hub o un switch, lo que tenés que poner es un cable cruzado para conectar otro equipo. ¿Por qué? Y por esa razón, vos transmitís en el verde y al otro tipo le cruzaste los pines y lo reciben en el anaranjado, y viceversa. Esta es la razón por la cual yo tengo el hall duplex. ¿Qué pasó cuando vino 802.3? 802.3 nos cambia de bug a estrella. Aparece todo esto. El Manchester estaba, sincronismo estaba, hall duplex estaba. Lo mantiene. Fantástico. Y existe hay una coexistencia entre Ethernet y 802.3. ¿Por qué a 802.3 no se la llama 802.3 y se la llama Ethernet? Porque quedó el nombre de Ethernet y nunca pudieron imponer la codificación, porque es más fácil llamar a una persona por su nombre y no por su DNI. ¿Sí? En los 90, Ethernet Xerox seguía laburando y desarrolló Ethernet 2. ¿Qué es Ethernet 2? Una Ethernet que, primero, transmitía 100 megabits y segundo, iba a aceptar protocolos distintos a los protocolos que usaba Ethernet en la capa 3. Ya vamos a ver por qué es importante esto. Seguimos con topología estrella, pasamos a categoría 5, 5E. Topología estrella, 100 base FX y 100 base SX, esto es multimodo, esto es monomodo. Código de línea, cambiamos el código de línea, pasamos de Manchester que tenía 2 niveles a MLT3, 3 niveles. Teníamos, en realidad, de Manchester que tenía 2 niveles a 4B, 5B. ¿Qué significa esto? Cada 4 bits pongo 5 bits, uno de sincronismo. Y el MLT3, ¿qué significa? Que tengo 3 niveles de tensión. Yo uso 3 niveles de tensión y mando cadena de 5 bits. Cada 4 bits le agrego un quinto de sincronismo, de autosincronismo. Mira vos qué interesante. ¿Y acá qué usábamos? Manchester. Y Manchester tiene 2 niveles de tensión. Sí, usa PAM, modulación por amplitud de pulso. Y acá uso MLT3, tengo 3 niveles. El sincronismo pasa a estar en el nivel de bit, acá. Paso a full duplex y ya no necesito que la estructura de trama tenga sincronismo en la capa 2. ¿Por qué? Porque el sincronismo viene en el código de línea. Recuerden que el código de línea lo mismo en COM y es Manchester, AMI, Manchester diferencial, NRZ, etc. Bueno, esta es una modificación importante. Después aparece 802.3Z, gigabit Ethernet, 1 gigabit. Primero sobre fibra óptica, y acá aparece 1000 bases X para multimodo y 1000 bases LX que era monomodo, multimodo indistinto. Y miren el código de línea que usa. NRZ, no return to zero level, con 8 bits, 10 bits. ¿Qué significa? Cada 8 bits mando 10 bits. ¿Y este cuánto tenía? 4 y 5. ¿Y ahora qué tengo? 8 y 10. ¿Qué pasó? Tengo más niveles de representación. ¿Y qué más tengo? Y tengo otra frecuencia y otro código de línea. Pero lo principal es que la codificación es mayor. Entonces estoy aumentando los niveles de representación de la señal, y nosotros habíamos visto que la capacidad de un canal o la velocidad de transmisión es igual a la velocidad de señalización por 2 por logaritmo en base a 2 de mu, o m, siendo mu o m, ¿qué cosa? Los niveles de representación distintos. Si vos aumentás los niveles de representación, tenés más cantidad de información. Y de esa manera los niatos alcanzan 1 gigabit. ¿Cuál es la frecuencia que usaba 802.3 y Ethernet? 10 MHz. Y Fast Ethernet, 100 MHz. Mira vos. Y 1 gigabit, y a alguien se le puede ocurrir 1000 MHz. No, 250 MHz. 200 MHz. No hay redes que vayan más rápido de 250 MHz. ¿Qué pasó con 802.3 AB? Aparece, ¡charán!, categoría 6 y 1 gigabit. ¿Sobre qué? Y 1 gigabit sobre estrella de topología estrella con UTP. Y no es el mismo caso, no. La fibra óptica usa NRZ y cobre usa modulación por amplitud de pulso de 5 niveles. Usa la misma codificación, ¿sí?
el mismo alfabeto, el mismo código de 0 y 1, pero usa 5 niveles de tensión. ¿Por qué? Y acá es diferente, tengo múltiples haces de luz, tengo muchos niveles diferentes de luz, entonces siempre tengo más ancho de banda en una fibra óptica, en teoría del ancho de banda infinito, que respecto a un cable cobre. Entonces la modulación de la luz es distinta que la modulación del cobre. Tengo sincronismo a nivel de bit, half duple, full duple. Y acá tengo las distintas, fíjense, versiones 802.Sarasa, ¿sí? Que fueron apareciendo a lo largo del tiempo. Estas fueron las primeras, con cable coaxial de 50 ohm, fino, con segmento de 185 metros y 20 pc, o grueso, con segmento de 500 metros y 100 pc. Esto es lo que define la 802.3. Pregunta, hasta acá, ¿dudas? No, profe. Los alumnos han quedado muertos. A ver cuántos alumnos tenemos. ¿Cuántos están viendo la serie? ¿Hemos perdido alumnos? Bueno. No, está todo ahí. No sé si los mataste o... No, están Pero viendo la está... película. Están viendo alguna serie en Netflix. Dejaron la PC Estamos prendida. acá, profe. Están grabando. Están grabando. Bueno. No, profe, no piense mal. ¿Cómo? ¿Todavía no empezó Netflix? Por No eso. piense mal, digo. Yo no pienso, estoy seguro. ¿Usted Bueno. ve alguna serie de Netflix, profe? Mientras usted No, está explicando. no uso Netflix. No uso Netflix. No uso Netflix. Tengo cable. Como buen ingeniero que se dedica al cableado, tengo cable. Bueno, atento con esto, muchachos, porque en lo anterior hay varias cosas que vamos a tratar de recuperar cuando veamos switch y cuando veamos equipo de comunicaciones, que es la próxima clase, sobre las normas, el cableado y estas cosas. Ahora viene un conjunto de explicaciones sobre la diferencia entre Ethernet y 802.3 que son matadoras de alumnos en los exámenes. Soy testigo. ¿Está? Usted puede no saber hacer los ñoquis de la tata, pero si no sabe esto, tiene un 2. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Ethernet es pre-OSI. ¿Qué significa que sea pre-OSI? Al ser pre-OSI, esta norma de acceso al medio fue desarrollada para atender a un conjunto de protocolos de red creados por ceros. O sea que no llevaba la capa de red, digamos, el protocolo de red que usaba las redes de este tipo no eran IP, sino que se llamaban IPX. Interchange Protocol. Y usaban un protocolo de transporte que no era TCP, sino que se llamaba SPX. ¿Qué significa esto? Que hay todo un modelo de datos detrás de Ethernet que se utilizaba en ese momento. Cuando vino José Evaristo Ossi y trajo a María Eulogia IEEE, dividieron a la capa de enlace en dos subcapas. La 802.2 era la que hacía el nexo entre el protocolo de red y el enlace, ¿sí? Y después habían desarrollado 802.3, 4, lo que ya hemos visto, para manejar el acceso al medio. En las redes Ethernet, que son pre-OSI, si son pre-OSI no estaba IEEE, el mismo Ethernet tenía que cumplir con la función de identificación de qué protocolo de red estaba dentro del campo de datos. Por lo tanto, tiene un campo que se llama tipo. Tipo barra longitud. ¿Por qué tipo barra longitud? Porque cumple dos funciones. Una función es indicarle al equipo destino qué protocolo metió los datos acá para que el otro se los entregue. ¿Y cuáles opciones tenían? Dos.
o era un protocolo de la capa de red propietario, que era IPX, o era la misma Ethernet que mandaba alguna consulta para control de enlace, para hacer algún tipo de control en el enlace. ¿Y por qué barra longitud? Porque vos tenías que decirle al otro qué longitud tenía el campo de datos para que el tipo pueda hacer la resta de todo lo que es la trama menos lo que es dato para saber, para poder extraer el dato. Si no, ¿cómo sabe del largo total del paquete, del largo total de la trama, dónde está, cuánto es dato y cuánto no? ¿Por qué? Porque este campo es variable. Entonces le indicaba cuál era la longitud del campo de datos y le indicaba cuál era el protocolo de capa superior. ¿Estamos hasta acá? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? No, profe. Bueno. Entonces, la pregunta del millón es ¿por qué tengo 2 bytes? Muy bien. Porque el tamaño máximo de datos que vos podés llevar acá, ¿sí?, es 1536. Yo les voy a decir, ¿sí?, que es 2040. Pero no importa. Eso no está en los libros de texto. El TANEMA lo nombra. Pero si ustedes le dicen 2040 a un profe de redes o de com, que no sea, no sé Jorge, pero que no sea yo, lo va a sacar revolando. ¿Sí? Porque técnicamente son 1518, 1536. Son 1500. Muy bien. Suponete 1500. Las 2040 se podían hacer en las redes cero con lo que se denominaban jumbo frame. ¿Sí? Y el laboratorio de computación, antes de ser el laboratorio de computación que es ahora, tenía redes Nobel que utilizaban jumbo frame. Pero no importa. Eso lo vimos lo que hace rato que venimos rompiendo. ¿El punto cuál es? El punto que vos tenías 1500. Fantástico. Si vos tenías que meter binariamente un número y tenías que decir cuánto había acá, ¿cuántos dígitos binarios necesitas para decir 1500 en decimal? ¿Alguien sabe? Se olvidó el binario. Van a morir porque tienen IP. ¿Podría repetir, profe? ¿Eh? ¿Podría repetir la pregunta? Sí, van a morir. Ah, no, la pregunta. No, eso lo sé. Si vos tenés que... ¿Cuántos dígitos binarios necesitas vos para representar un número decimal igual a 1500? 11. 11. Perfecto. 2 a la 10 es 1024, acuérdense de eso. Bueno, ¿estamos hasta ahí? 2 a la 10, 1024. 2 a la 11. 2048. Muy bien. Por eso podía tener trama de 2048. Por eso se aceptaba el jumbo frame, que era el trama más grande de lo normal. Entonces vos necesitas 11 bits. Claro que los campos son binarios, entonces podés tener 8 o 16, no podés tener 11. No es múltiplo 2 a la n. Entonces, ¿qué hacían los tipos? 11 bits de derecha a izquierda, 11 bits para decir, por eso es tipo barra longitud. 11 bits para decir longitud, 1 bit de blanco, y 4 bits para identificar hexadecimalmente, ¿sí?, a un protocolo. ¿Por qué hexadecimalmente? Porque con 4 bits yo obtengo un dígito hexadecimal. Entonces tengo 16 posibles situaciones. O sea, puedo identificar 16 posibles protocolos. Y uso 2. IPX, que está en la capa de red, y Ethernet, que está en la capa de enlace, cuando es la propia Ethernet que manda algún mensaje acá adentro para los otros. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, pero... ¿Sí? ¿Seguro? Si hay alguien que no... Jorge, atento al chat porque yo no lo veo. Entonces, acá tiene que preguntar, porque en serio que esto es jodido. Después tengo dirección destino y dirección origen. ¿Qué era? Macadre. ¿Si quién inventó la macadre? Ethernet. Identificador hexadecimal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Iban en una placa de red? Oh, y el IEEE lo choreó. Preámbulo de 8 bytes. ¿Para qué es? Para sincronizar
el puntero de lectura cuando la trama va en el cable. Y tengo acá, ¿qué cosa? FCS, que es la secuencia de control de errores. Entonces, ¿cómo funciona Ethernet? Ethernet funciona así. El preámbulo tiene 8 bytes y una señal de 5 MHz. Y esto es importantísimo lo que le voy a decir ahora. Cuando una estación de trabajo censaba el cable con CCMA y detectaba que no había tensión, tiraba el preámbulo en la red. Y unos milisegundos después, unos nanosegundos en realidad, no, milisegundos después, enviaba el resto. Este preámbulo pasaba por el cable y atrás había un pequeño espacio infinitesimal por el cual venía el resto. Y este preámbulo tenía por objetivo que cuando las estaciones de trabajo detectaban señal en el cable, van a leer el cable, por ahí no lo leían acá, lo leían acá, lo leían, pero se sincronizaban a la frecuencia de aparición de los dígitos, de los pulsos, para que cuando llegara este lo pudieran leer bien. Por eso había una separación. Entonces, 5 MHz, separación, dirección MAC, tipo, barra longitud, máximo 1516, mínimo 46, tenía un mínimo 46 bytes, y 4 bytes de control de error. ¿Qué pasa cuando esto era un bus coaxial? Fino o grueso, pero era un bus coaxial. ¿Qué pasa cuando viene 802.3? Viene la IEEE y lo primero que hace es decir, muchachos, acá tenemos 4 bits al vicio. ¿Sí? Porque el pedo queda mal. ¿Sí? 4 bits al vicio. No lo vamos a usar más. ¿Por qué? Porque la identificación de la capa de red la tiene la LLC. Entonces ya en el campo datos no va, ¿sí?, un protocolo de capa de red o información de la propia capa de enlace, sino que va una trama LLC que vimos la clase pasada. Entonces, pasó a llamarse longitud o tamaño y no tipo de longitud. Bien, ¿qué hacemos con esto? Le choreamos el criterio de identificación del MACadre a Xerox y creamos la MACadre. Bueno, ¿y acá qué pasa? Y acá los tipos se dieron cuenta de algo. Cuando vos tirás el preámbulo, la señal de 5 MHz al cable, y le dejás un espacio acá, y las estaciones de trabajo están muy distantes una de otra, no que están pegaditas, sino muy distantes dentro de una de la otra, este espacio se puede alargar. Entonces, ¿qué pasa? Vos estación receptora, recibís el preámbulo, te sincronizás, y cuando va a leer el primer bit no lo lees bien. ¿Por qué? Porque el retardo hizo que ésta se expandiera. ¿Y por qué podía suceder esto? Porque ya no tenés un bus, tenés una estrella y tenés el dispositivo en el medio. Vos podés tener un hub y conectado a otro hub, que está conectado a otro hub en cascada. Entonces puede que este espacio se amplíe. Entonces, ¿qué hicieron los tipos? Acortaron la señal de 5 MHz en un byte y le clavaron un inicio de trama. ¿Para qué? Porque si este espacio se amplía y vos lees acá, lees medio, vení la chingada, en vez de leer bien en el medio del pulso, leís cruzado, entonces te volvés a resincronizar en este byte que te queda para leer este bien. ¿Se entendió? Alumnos viéndole. Muy bien. Sí, sí. Otra cosa que vamos a ver de raro, de diferencia, es que el campo dato tiene un mínimo que no es 46 bytes, sino 64 cuando vos vas a 10 megabits. Y 640 cuando vos vas a 100 megabits. Y 1500 cuando vas a 1 gigabit. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué pasaba? Ethernet tenía campo dato 46. Entonces, si la estación de trabajo creaba una trama, información de 46 bytes, lo que necesitas es llevarlo a 64. ¿Cómo lo llevo? Lleno con 0. Entonces, la diferencia estaba en el mínimo, que acá es de 46 y acá es 64. Después vamos a ver por qué. ¿Está? Acá están las explicaciones de lo que le decía recién. TIC. Diferencia del campo de la trama.
¿Sí? Y ahora vamos a la generalidad. Usaba SMA/CD, resolvía las colisiones con un algoritmo de máximo esfuerzo porque intentaba llegar, porque no retransmitía, no tenía control de flujo, solo detecta los errores y no es no determinística. ¿Qué es esto? Y vos no sabés cuándo va a entrar el cable o cuándo no. Estos son los tiempos de la duración de un bit. La duración de un bit es de 100 nanosegundos, 10 nanosegundos, 1 nanosegundo o 0.1 nanosegundo, dependiendo de, fíjense, ¿sí? El tiempo de bit en un canal digital es significa la frecuencia de una señal. Mientras la duración sea más chica, en una unidad de tiempo vos metés más bits, más dígito binario, entonces aumenta la tasa de información. Fíjense, a medida que aumenta la velocidad de señal de transmisión, que es la tasa de información, medida en bit por segundo, esta aumenta, la frecuencia baja. O sea, ¿qué significa? La frecuencia aumenta, ¿qué significa? Que la duración de un pulso cada vez más chica. ¿Por qué? Porque meto más pulso en una unidad de tiempo. Entonces fíjense que los tiempos son distintos. ¿Qué pasa cuando vos tenés en una red estaciones de trabajo que van a 10 y a 100? Y tenés un problema. Tenés que ver cómo adecuás esto. ¿Y qué pasa cuando vos tenés 10 y 1 giga? Y tenés un problema más grande. ¿Sí? El espacio intertrama. ¿Qué es el espacio intertrama? Al espacio entre una trama y otra trama. ¿Qué significa? Las estaciones de trabajo no tiran una trama atrás del otro como un puñete loco, sino que tienen un espacio intertrama. No puede una estación de trabajo que entra el cable meter una trama inmediatamente tras la otra sin esperar 96 tiempos de bits. ¿Por qué? Porque es lo que le da la norma de tiempo a la otra estación de trabajo para sincronizarse y hacer el procesamiento de la trama que llegó. Pero los 96 bit time son diferentes porque el bit time, el tiempo de bit, es una unidad que depende de qué, de la duración del bit. A mayor velocidad, duración menor. Fíjense el tiempo, los 96 bit time del tamaño intertrama. 9,6 microsegundos a 10 megabit, 0,0096 microsegundos a 10 gigabit. ¿Qué significa? Que cuando vos tenés una placa de red de 10 megabit, ¿sí? Y otra a 10 gigabit, a esta le pegan los bits de la frente, a la velocidad que van. Entonces, esta normalización de los espacios intertrama de Ethernet plantean una complicación cuando vos tenés diferencias de tecnología muy grandes. ¿Sí? ¿Cuánto dura una trama? En Ethernet yo tenía un bus donde los datos viajan en una dirección. ¿Sí? La estación de trabajo entra al bus y copia hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces va por todo el bus. ¿Sí? Entonces, envía. ¿Cuál es el intervalo de tiempo? La determinación del intervalo de tiempo es una compensación entre ¿qué? Entre la necesidad de reducir el impacto de recuperación en caso de una colisión, ¿sí? Y la necesidad de que la distancia de la red sea lo suficientemente grande como para adaptarse a tamaños razonables. ¿Qué significa? No me conviene que las estaciones de trabajo estén muy juntas, por eso en un bus la estación de trabajo tenía una distancia mínima de 1,5 metros. El cable tenía que tener 1,5 metros, y si la tenía 30 centímetros tenía que tener un cable de 1,5 metros. ¿Por qué? Porque si no, no te dan los tiempos para que la estación de al lado procese la trama. El compromiso de red máximo eran 2.500 metros, aproximadamente, ya ¿con qué? Con concentradores, porque el tamaño máximo es de 500 metros con un bus. Entonces se establece una longitud mínima de trama que fuera suficiente como para garantizar la detección de las colisiones. El problema era detectar la colisión. Entonces se acomodaron las distancias para tratar de tener un tiempo de procesamiento de tramas aceptable para todas las estaciones de trabajo. Entonces el intervalo de tiempo para Ethernet de 10 a 100 megabits es de 512 tiempos de bit, o 64 octetos, que va a depender del bit time que tenga cada uno.
El intervalo de Ethernet a 1 gigabit es de 4096 tiempos de bit o 512 octetos. ¿Por qué? Porque voy 10 veces más rápido. Entonces el intervalo de tiempo garantiza que si vos estás por producir, si se está por producir una colisión, alguien la detecta dentro de los primeros 512 bits. ¿Sí? El intervalo de 512 bits establece un tamaño mínimo de trama de 64 bytes. Y el intervalo de tiempo determina un límite para el tamaño máximo de los segmentos que vos podés poner en una red. ¿Qué significa el segmento red? ¿Cuántas estaciones de trabajo podés enchufar una detrás de la otra entre switch, entre hubs? En esto de entre hubs con los switch esto cambia. Así dicho de esta forma, no se entiende mucho, pero vamos a ver. El intervalo de tiempo de 10 megabits de 512 tiempos de vida es 51,2 microsegundos. A 100 megabits es 5,12 microsegundos. A 1 gigabit es 4,096 microsegundos. Y a 1 gigabit no se juega porque 10 gigabits funciona sobre fibra y tiene otro detalle, otra funcionalidad. La definición del tamaño de segmento máximo y mínimo simplifica el manejo de retransmisiones de trama posterior a una colisión. Y acá tenemos que tener algo importante. Ethernet no se controla el flujo y no retransmite. ¿Qué significa? Chocó y el miércoles. Y que se arregle la capa superior. ¿Y cuál es la capa superior? La capa de transporte, o sea que estoy 2 capas más arriba. Entonces, ¿cuáles son las colisiones que puedo tener en una red de este tipo? 3. Las locales, las remotas y las tardías. Esto lo... ¿Sí? Ya vamos a ver dónde son. Las locales, cuando vos salís del garaje y chocaste el auto. No hay manera de que no te des cuenta que vos chocaste, así que no te podés hacer gil, vos chocaste. ¿Qué pasa con las remotas? Las remotas son tramas menores a 64 bytes, ¿sí? Donde vos chocaste después del preámbulo, entre el inicio de trama y los primeros 64 bytes del campo de datos. ¿Sí? ¿Qué significa? Si yo a vos te tengo transmitiendo 64 bytes del campo datos, te tengo, como mínimo, te tengo transmitiendo el tiempo suficiente como para que si chocas te des cuenta. Porque si vos metiste una trama chiquita, la tiraste en el cable y esa trama chocó, vos no te diste cuenta que vos chocaste. ¿Por qué? Y porque no estaba transmitiendo cuando chocaste. ¿Sí? ¿Para qué carajo quiero saber esto? Muy simple. Porque como Ethernet no retransmite, la única manera de hacerle saber a la estación que chocó y que tiene que retransmitir en la capa 2 es que se dé cuenta que ella chocó. Entonces lo que hace 802.3 es decirle, no lo tiene Ethernet esto, lo tiene 802.3, es decirle, macho, si vos chocaste no te haga el gil, en la próxima vez que entre el cable, copia la trama y me envía la misma trama, entonces no esperamos a que suba a la capa 4 para hacer la retransmisión. Esa es la jugada. ¿Qué pasa si chocaste después de los primeros 64? Nada, no podés. Son las tardías y no te enteras. Ahí retransmite la capa 4. ¿Esto se entiende o no? Sí, profe. ¿Seguro? Y seguro lo tengo que volver a ver, pero... No, está bien. Yo tenía un amigo que estudiaba conmigo siempre y me decía, entiendo todo, pero no sé nada. ¿Sí? Dos. Bueno, Claro. está claro. El tipo tenía que estudiar, pero lo importante, lo que me interesa, esto lo van a tener, pero a mí lo que me interesa es que esto el tándem lo explica muy bien. El tándem Witterer lo explica muy bien. Si Curó cerró, olvídense, no tiene nada de esto. Este es el tándem. Y está muy bien explicado. Así está en el tándem. Entonces, ¿cómo jugamos? Ustedes recuerden que 802.3 es una adaptación de un bus a una estrella, con un concentrador en medio. De la misma manera que 802.5 es la adaptación de un anillo a una estrella con un concentrador en el medio. Pero los tipos usan la misma norma de acceso al medio que usaban antes. Los anillos físicamente son una estrella, pero funcionan como anillos. Y los buses físicamente son una estrella, pero funcionan como un bus. Entonces, ¿cómo creamos el ambiente de bus? Entonces los tipos tomaron los tiempos en función de un bus de 500 metros. El bus más largo que tenía Ethernet era de 500 metros con 100 PC. Entonces ustedes fíjense. Yo tengo, ¿sí? ¿Qué tengo? Metro 0, metro 500. Supongamos que en el metro 0 tengo una PC
y en el metro 500 tengo otra PC. ¿La PC qué hace? La PC del metro 0 censa el cable, no detecta señal, manda la serie. Pero la que está en el metro 500 detecta la señal, censa el cable más o menos al mismo tiempo que esta, o con una distancia muy infinitamente pequeña, tal que detecta la ausencia de tensión antes de que la tensión que ésta genera al meter la trama le alcance a su posición. Entonces el tipo dice, nadie está transmitiendo, y mentira, viene una trama, pero no la vio. Bueno, entonces esta transmite. Cuando esta detecta más o menos al mismo tiempo, más o menos con una diferencia de tiempo infinitesimal, que no hay nada, dice, transmite, en algún punto del cable va a ocurrir una colisión. Entonces la cosa es así. ¿Cuánto tarda la estación esta, la trama que envía esta estación, hasta llegar a la posición de la otra estación a 500 metros después? 31 microsegundos. ¿Sí? Un cachito más. Entonces llega hasta esta posición, esta justo sale del garaje y choca. ¿Qué hacía el algoritmo de postergación? Propagar la colisión. Entonces tiene que haber un tiempo en el que ésta se entere que hubo una colisión. Fueron 31 para allá y 31 para acá. El tiempo total en que salís, llegás 500 metros y volvés son 51,2 microsegundos. ¿Ah? Entonces yo tengo que hacer que esta estación de trabajo, como mínimo, esté 51,2 microsegundos transmitiendo en el cable para que si choca en algún lado que no sea en la puerta, se entere a los fines de que después tome nota y la próxima vez que esté el cable sea la misma trama la que envía, forzando, como si fuera forzando una retransmisión. Entonces, los tipos de colisiones que yo tengo en Ethernet son colisión local, colisión remota y colisión tardía. Cuando pega acá, no hay solución. Y cuando pega acá, puedo retransmitir. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. ¿Estamos ahí? Muy bien. ¿Cómo cuento los 51,2 microsegundos? Fíjense. Preámbulo. Más 6, más 6, más 2, más 64, no 46, 64, ¿correcto? Son 51,2 microsegundos a 10 megabits. ¿Sí? Pero si vos vas a 100 megabits, el tiempo de bit es la mitad. Entonces no pueden ser 46, tiene que ser 640. Porque es 10 veces menos. Y cuando vos vas a 1 gigabit, son 10 veces más. 6400 no hay, entonces tiene que ser de 4096, de 1500. Tienen que ser tramas todas iguales de 1500. ¿Para qué? Para que detectemos la colisión. ¿Esto se entiende o no se entiende? Por eso los tamaños mínimos del campo de datos varían dependiendo de la tecnología. Profe, disculpe, ¿podría explicar la última parte, no? Eso de los datos. ¿Qué cosa? Lo de los datos ahí me perdí un poco. Vos acordate que estamos contando 51,2 microsegundos, ¿sí? Los 51,2 microsegundos son fijos. Vos tenés que estar 51,2 microsegundos en el cable. Ahora, vos consumís 51,2 microsegundos, más o menos, dependiendo de la velocidad con la que vayas. Y eso es tu tiempo de bit. ¿Sí? Si vos vas a 10 microsegundos, ¿sí? Lográs 51,2 microsegundos a 10 en 5 bit time, en 5 pulsos, por decirte una pavada. Ahora, si vos vas a la mitad de eso, ¿sí? Vos vas a meter 10 pulsos. ¿Me seguís o no?
Sí, sí. Muy bien. Entonces, no es lo mismo 51,2 microsegundos a 10 megabits, donde los pulsos tienen un tamaño determinado, ¿sí? Una duración determinada, que a 100 megabits, que vos tenés una duración 10 veces más chica. Entonces, si yo cuando hago la suma, teniendo en cuenta cuánto dura cada tiempo de bit en esta estructura a 10 megabits, yo digo, son los 8 bits del preámbulo, son los 6 de MAC destino, son los 6 de MAC origen, los 2 del campo tipo, más 46 bits. Más 46 bytes, más 64, no 46, más 64. ¿Por qué? Te tengo que llevar 64 para juntarlo por el 51,2 microsegundos. Fantástico. Pero ¿qué pasa si vos vas a 100 megabits? Si vos vas a 100 megabits, los tiempos son la mitad. Entonces vos no podés tener 64. Necesitas que estos 46, que eran la mitad, que eran los mínimos antes que tenía Ethernet, ahora se conviertan en más. ¿Sí? Vos tenías 64. Vos lo llevaste a 64 porque esto era más chico que 51,2 microsegundos, 46. Vos llevás 64 bytes. Lográs que, agregándole 0, el tipo esté 51,2 microsegundos en el cable a 10 megabits. Pero si va a 100, no puedo. Yo tengo que obligarlo a que use como tamaño mínimo del campo de datos más de 64 bytes. Entonces te llevó a 640. ¿Por qué 640? Porque vos vas 10 veces más rápido, 64 por 10 es 640. ¿Esto me entiende o no? Sí, sí. Muy bien. ¿Qué pasa cuando vos vas a 1 giga? Va 10 veces más de 640. 10 veces más de 640 es 6400. No tengo el tamaño máximo 1500. Entonces tienen que ser todas de 1500. ¿Se entendió o no? Ah, perfecto. Ahora sí. Gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Y esto para qué? Para que vos te des cuenta que chocaste. Maravilloso. ¿Y cuándo vos te das cuenta que chocaste? Cuando vos estás escuchando el cable. ¿Y cuándo estás escuchando el cable? Cuando es full duple. No, cuando es half duple. Porque full duple vos no escuchás el cable. Va y venís simultáneamente. Half duple vas y venís, pero alternadamente. Y la alternancia, ¿qué te la da? El que está escuchando el cable. Y sabés cuándo entrar y cuándo no. Y cuando es full, me importa 3 pitos. Voy y vengo y no detecto colisiones. Cuando vos vas a full duple, la norma trabaja en CSMA sin el barra CD. Entonces, a 1 gigabit, que es full duplex sí o sí, no me importa los tiempos, porque vos no detectás colisiones. Entonces, si te chocas, el único que se entera es el switch, y habrá una retransmisión en la capa 4. Esto es importante respecto a los rendimientos de las colisiones y por qué. Esto es para explicar por qué corno son los 46 bits, o los 64 bytes que tiene que tener el campo dato. Bueno, acá hay un rendimiento de colisiones en Ethernet es menor que en fase Ethernet, menor que gigabit Ethernet. ¿Qué significa? Mientras más rápido voy, ¿sí? Mayor, ¿sí? Fíjense, mayor es el rendimiento, menos colisiones. Fíjense, más colisiones tengo. Bien. Rendimiento, colisiones. 4% de colisiones 10 megabits, 7% de colisiones 100 megabits, 86% de colisiones 1 gigabit. ¿Por qué esto? Y es lógico, mientras vos más rápido vayas en el auto, más probabilidad de chocar tenés. ¿Cuándo es excesivo el número de colisiones? Si todas las tramas son de 64 bytes, hay muchos emisores y todas están en la distancia máxima normal, y es muy normal que haya un 30-50% de colisiones porque el tráfico es elevado. Si todas las tramas son de 1500 bytes, no debería superar el 5% del tiempo las colisiones. ¿Por qué? Porque todas van al palo. ¿Cómo puedo reducir las colisiones? Aumentando el tamaño de las tramas, ¿sí? Reducir el número de estaciones, menos estaciones, tengo menos cabos, y minimizar la distancia entre los servidores, hacer más equidistante mi cableado para que todos vayan más o menos al mismo tiempo y no tengan más delay. ¿Sí?
¿Cuáles son las fuentes de errores más comunes en Ethernet? Las colisiones, ¿sí? Los llaves o tramas que exceden el máximo de longitud establecido por el estándar. ¿Qué es la llave? El llave. ¿Cuándo tengo llave y cuándo tengo RAM? Que son tramas enanas. Cuando la placa de red tiene un error. La placa de red tuvo un golpe de tensión y está chamuscada, arma tramas con errores, y cuando las arma las tramas con errores, mete tramas más chicas o tramas más grandes. El error de trama corrupta es cuando una trama rota va por el cable y en la estación de trabajo lo detecta y cuando hace el checksum se da cuenta que está mal. ¿Sí? Son tramas rotas. O error de rango, cuando el número de octetos no coincide, hubo una modificación de un bit, de algún bit dentro de la estructura de datos, y eso puede ser porque pasé a ser con fluorescente y justo parpadeó y me cambió los bits. O prendieron un motor y el motor está cerca del cableado y pasaban las tramas, pum, me cambió un bit. Cayó un rayo cerca y se indujo en el sistema Tierra y me cambió un bit. O sea, hubo una perturbación externa, hubo diafonía o algún otro problema del cableado estructurado, y entonces tuvo un error de RAM. La trama corrupta es cuando la placa de red la arma mal, la arma rota. Y eso es un problema de la boca del switch, o la boca del hub, o la boca del dispositivo, o la placa de red. ¿Sí? ¿Cómo sé yo si mi placa de red está chamuscada? No lo sé, a menos que tenga un switch administrable, lo vea de vez en cuando, sepa de esto y me dé cuenta. Si no, nunca sucederá y la máquina andará lenta. Y entonces te llamarán a cada rato y la red anda lenta, la red anda lenta, y la red no anda lenta, lo que anda es la máquina lenta. Y en la placa de red. Acá les dejo un bonus track, que son las distintas tecnologías de Ethernet, qué tipo de codificación tiene, cuál es la frecuencia en audio, en megahertz que utilizan, fíjense, ¿sí? Y qué tipo de modulación tienen, qué pares utilizan. Este es un libro apócrifo, pero esto está así, está explicado acá. Si no, este lo tiene también explicado prácticamente como lo tenemos en la presentación. Entonces, les voy a sumar cosas. ¿Qué tienen que ver para la clase que viene? Para la clase que viene tiene que ver cableado estructurado, repasar. Cableado estructurado, acceso al medio, principalmente CSMA, CSMA/C y CSMA/CA, y esto, Ethernet. Las dos, 802.3 y Ethernet. Esto. ¿Por qué? Porque la clase que viene vamos a ver dispositivos de comunicación, vamos a ver Java, vamos a ver Swift, vamos a ver Access Point, que ahí están en el horno. Si esto no, más o menos no lo tienen, no digo que lo sepan, pero que lo tengan entendido, no podemos avanzar porque todos los dispositivos funcionan en función de esto. Entonces, si esta no la tienen más o menos clara, ¿sí? Me tendrían que llenar la pregunta en la clase que viene, no este silencio sepulcral, ¿sí? Para que puedan entender bien cómo funciona un dispositivo. Porque después vamos a hacer prácticas con simuladores con los dispositivos y van a quedar haciendo chilenita en el aire, entonces cuando les tomemos el parcial, los va a matar la capa 2. ¿Sí? Bueno, ya vamos 9 minutos de más, así que ¿dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿Consultas? Muchas gracias. ¿Eh? No, ninguno. Perdimos gente en el camino. Bueno. 4. Sí. Bueno, espero que la clase que vengan tengan preguntas, tienen este fin de semana para revisar, ¿sí? Para que esto lo podamos aprovechar, porque la capa 2 es muy, muy importante. Y bueno, habrán visto que tiene muchas vueltas, ¿sí? En fin.
Que tengan un muy buen fin de semana. Nos estamos viendo.